A estas alturas de mi vida, después de haber visto tanto anime y tanto manga, uno empieza a perder la noción de lo que es un buen o un mal final. Seamos sinceros, ¿qué es un buen final? Es algo que ata todos los cabos y da un final satisfactorio para la gente que ha seguido toda la obra. E independientemente que el final sea bueno o malo, lo más importante es haber disfrutado el camino. O sea, tú no te vas a leer un manga hasta el final que no te guste, que no te aporte nada. Y si te ha aportado algo, te ha entretenido, independientemente que el final sea bueno o malo, la obra en sí es buena. ¿Y por qué digo todo esto? Simple, el final de Shingeki no Kyojin es malo, pero no me malentiendan, yo, muy a mi pesar, pienso que Shingeki no Kyojin es una obra maestra. Y antes aclaro, antes que nada obviamente, ya que seguramente mucha gente va a decir, no, tuvo un final pésimo, uno que otro error aquí, no es una obra maestra. No chicos, una obra maestra no tiene que ser perfecta, ni siquiera tiene que ser coherente por más tonto que suene, tiene que ser funcional, tiene que atraer a las masas y sobre todo tiene que entretener y divertir, ya que al fin y al cabo el manga, el anime, es un medio de entretenimiento. Así que analicemos este final de Shingeki no Kyojin, o como yo le digo, la historia de cómo Eren Jaeger pasó de ser un niño, a ser un soldado, a ser un titán, a ser un genocida y finalmente ser el pollito pío. Sí, es muy raro. Primero que nada, Shingeki no Kyojin ha tenido muchos bajones y subidas de calidad a lo largo de toda la trama. Hay varias cosas de las que muchas personas se quejan de Shingeki no Kyojin. Primero, que la obra tenía un sabor muy diferente antes de que Eren se convirtiera en titán. Y la verdad es que sí, antes de que Eren se convirtiera en un titán y supiéramos todo el lore de los titanes, Shingeki no Kyojin tenía un sabor de la humanidad contra los titanes. De gente débil común y corriente enfrentándose a bestias indomables, arriesgando su vida. Y una vez que Eren se convierte en titán y se empieza a armar todo el lore que involucra a adolescentes transformándose en titanes, esto ya deja de ser esa obra y se convierte en un mecha, que no necesariamente tiene que ser malo, está bueno siempre y cuando sepas desarrollar la obra. Pero desde aquí comienzan muchas quejas. Después, cuando comienza a meter política por meter política, seamos sinceros, el contexto político de Shingeki no Kyojin no es bueno hasta la parte final, ya que ahí tiene sentido que la política esté por medio, ya que son diferentes países. Pero enfocarse tanto en la política de un solo país, para que al final simplemente se descubra que Historia es la reina, yo pienso que se pudo haber acortado y simplemente concentrarse en Historia y la familia Reis. Hasta ahí todo bien. Luego, el arco final de Shingeki no Kyojin, que es cuando se trata de la pelea de la isla Paradise contra Marley, esto tiene más contexto político, ya que literalmente cada país tiene su historia, su ideología de pensar, y aquí se empieza a introducir el concepto de la xenofobia, que en este caso yo pienso que tiene más sentido, ya que seamos sinceros, que yo por ejemplo, siendo del país de Ecuador, sea racista que como por ejemplo alguien del país de Brasil, independientemente que hayan dos idiomas diferentes, somos iguales. Una diferencia entre un ecuatoriano y un brasileño es prácticamente nula, literalmente. Igual, si queremos comparar a un ecuatoriano o latinoamericano en general con un europeo, las diferencias son mínimas. Pero entre la isla Paradise y la isla de Eldia hay una diferencia muy grande, que los eldianos se transforman en fucking titanes y pueden poner en peligro a la humanidad entera. Que eso ya deja de ser un poco xenofobia y literalmente se vuelve un miedo normal, literalmente. Es un miedo equiparable al ser un país tercermundista y que el país del frente sea una potencia con bombas nucleares, lo cual todo mal. Ahí digamos que el concepto de la xenofobia se dispersa un poco y es un poco sentido común tenerle miedo a los eldianos. Pero independientemente de todo eso, la obra de Shingeki no Kyojin era una obra funcional, era una obra que se daba a entender. Y el arco final donde Eren decide ponerle un fin a todo el país de los marleanos y acabar con toda la humanidad para que la isla Paradise sea libre, era algo que si bien o mal, no necesariamente tienes que estar de acuerdo con el protagonista, era un conflicto creíble, era un conflicto que emocionaba. Pero ¿qué es lo que arruina este conflicto? Primero que nada, la pelea final contra Eren Jaeger comenzó bastante bien, literalmente. Eren Jaeger convirtiéndose en el monstruo, el demonio que amenaza a la humanidad, amenazando con 1.000.000 de titanes colosales, los cuales amenazan con destruir el mundo entero, es un enemigo final muy bueno, y algo que se saboreaba como un final épico. Llegan los soldados de la isla Paradise y los soldados marlianos, básicamente los titanes, ya saben, a enfrentarse a Eren Jaeger. Y Eren Jaeger ataca con todos los titanes que han existido a lo largo de la historia, que eso es épico. Aun cuando Armin en la coordenada consigue aliados con sus mismos pensamientos y los titanes se vuelven del lado de Armin, sigue siendo bueno, sigue siendo excelente. ¿Cuál es el primer problema que yo realmente lo veo como un problema de Shingeki no Kyojin? Simple, meter ese gusanito, esa larva, esa alucienaga, ya que literalmente nunca se deja claro si la alucienaga tiene algo que ver con los titanes. Simplemente por las imágenes que nos dan a entender es que la fundadora Ymir se encontró con ese bicho se le metió en el cuerpo y le dio poderes titánicos. Eso no tiene sentido, eso no tiene nada de sentido. Y literalmente en el contexto fantástico que se desarrolla en la obra, ni siquiera se dio a explicar eso. Simplemente se dice que la luciérnaga fue el primer
Creo que la primera presa, la primera forma de vida. Y da mucho la interpretación y literalmente no cierra eso. Que es un punto que ni siquiera se tenía que explorar. Simplemente yo pienso que los titanes aparecieron por arte de magia, listo, no le pienses, no le expliques. Al poner ese bicho, metes muchos problemas, ya que literalmente no aportó nada. Lo único que hizo ese bicho al final, cuando le cortan la cabeza a Eren Jaeger y este aparece para cogerle la cabeza, fue convertir al resto de Eldianos en titanes, que tampoco llegó a nada. Fue como... Igual, independientemente que le cortan la cabeza a Eren Jaeger y el gusanito no llega para salvarlo, Eren Jaeger, en lugar de transformarse en el titán de ataque, que era su titán normal, se transforma en un titán de ataque colosal. ¿Por qué cambió la forma de su titán? ¿Por qué? ¿Y cómo pudo transformarse si se supone que estaba adormilado? O sea, como que su mente no estaba siendo consciente de sus actos. ¿Cómo se transformó? ¿Qué acaso fue el titán de ataque que tomó el control? ¿Fue Ymir quien lo transformó? Y aquí la parte más interesante y más desastrosa. Se supone que Ymir quería que Mikasa asesinara a Eren Jaeger y terminara con su vida a la vez. O sea, la razón por la que la fundadora Ymir está riendo en esa página del manga donde Mikasa le corta el cuello a Eren es porque a la vez está acabando con su sufrimiento. ¿Ok? Puedo entenderlo, pero ¿por qué alargarlo y prolongarlo tanto? Literalmente le cortan la cabeza, ya se acabó. El final pudo haber sido exactamente el mismo. Eso me pareció un relleno que simplemente fue como para ver a Armin y Eren pelear como titanes una última vez. Y la única razón por la que el titán de ataque se vuelve un gigante colosal es tan solo por ese motivo, para que pelee con Armin una última vez. Ya que ya en el final de Shingeki no Kyojin, el cual se liberó hoy día, al menos a la fecha que grabo este video, la parte que a mí me parece un poco más insultante es que al parecer Eren Jaeger ya había hablado anteriormente con todos sus amigos y les había contado sus planes, pero se les olvidó. Yo pregunto, ¿por qué hacer el plot twist de que ya lo hablaron en el pasado y oh, lo recuerdo? En lugar de, ok, ya me mataron, tengo una última oportunidad de hablar con ellos y hablo con ellos. Pero no, quisieron meter el plot twist de que bueno, está a través del tiempo, ok, supongo que está bien. ¿Y cuál era el gran plan de Eren Jaeger? Ah, simple, amenazar a la humanidad y dejarla, más claro que la humanidad, a Marley, destruir el 80% de la población y dejarlo en un estado que ya no pueda declarar guerras. O sea, según las palabras de Eren Jaeger, al destruir el mundo, casi el mundo entero, amenazar la vida de cientos de personas, matar inocentes que no tenían nada que ver en este conflicto, era la única forma de, ¿cómo se dice?, lograr la paz. Esta es la parte que peor me sabe de la historia y que menos sentido tiene, ya que literalmente la misma obra se caga en este mensaje. Esta es la peor parte, porque ok, los marleanos quedaron traumatizados y ya no quieren pelear, exactamente igual que los japoneses después de la bomba atómica, pero la señorita Historia Reims, la cual por cierto, por culpa de ese embarazo que no llegó absolutamente nada, literalmente en la pelea final aparece Ymir, la compañera de Historia, o sea, esa Ymir, no la fundadora. Y me hubiera gustado tanto que Historia hubiera visto a Ymir una última vez, pero no, estaba teniendo labores de parto para una hija que no aporta nada a la historia. Aunque sea la hija de Eren Jaeger, que yo ya no lo creo, pienso que es la hija del granjero, no le aportó absolutamente nada, simplemente a un personaje que pudo haber aportado a la historia, por muy tonto que suene y redundante, o sea, Historia pudo haber aportado a la historia, pero no, estuvo estuneada, inmovilizada sin hacer nada. Yo sé que tuvo una justificación para que no le dieran el titán de Seke y este pudiera conservar su titán, pero igual, Seke se escapaba aún antes de que llegaran con Historia. O sea, no era necesario que la dejaran embarazada. Y encima para algo que no aportó nada a la trama. Es que no aportó nada. Total, que Historia, independientemente de todo, está enojada por el sacrificio de Eren. Dice, no, el resto del mundo no va a estar en paz. Debemos prepararnos para la guerra. O sea, es como que... Ahora resulta que, ok, él ya destruye casi todo el mundo y aún así siguen enojados y resentidos. O sea, esto no sirvió para nada. Ya que hasta literalmente nuestros protagonistas, Jean, el inmortal Reiner, Connie y el resto de personajes dicen que no son bien vistos en Eldia porque ellos ayudaron a detener a Eren. Y ahora son los embajadores. O sea, ¿qué onda? Después de que dieron su vida, sacrificaron sus corazones, valga la redundancia, ni siquiera son vistos como héroes, son vistos como escoria. O sea, que en serio. Igual no me malentiendan, hubo cosas en este final que sí me gustó. El desarrollo de Levi me encantó, que este literalmente pudiera cumplir su promesa y hacer que la muerte de sus compañeros no fueran en vano. Eso me gustó bastante. El final entre, ¿cómo se llamaba?, la señorita Gaby y Falcon estuvo muy bueno. Es que ese es el problema, el desarrollo de algunos personajes que seguimos hasta la fecha fue bueno, a excepción del de Historia. El de Historia fue puta mierda, pero todo el resto estuvo muy bien. El problema es que toda esta obra termina en un contexto mágico, fantástico, que Shingeki no Kyojin nunca manejó. Seamos sinceros, cuando Shingeki no Kyojin se estrenó, la verdadera razón por la que llamó la atención
atención fue porque era una obra cruda, era una obra salvaje, era una obra que literalmente te podía revolver las ñáñaras. Para que tuviera un final tan fairy tale, con colores y dulces, se me hace que no tiene sentido. Con todo lo que nos han presentado hasta ahorita, no tiene nada de sentido, nada. Y en ese contexto mágico, fantástico, resulta que Eren no murió, se convirtió en el pollito pío. O sea, literal. Según me dijeron que Jagger, Eren Jagger, el apellido Jagger, se puede traducir como una especie de gaviota o un halcón, algo así. El punto es que Eren se vuelve un ave, o al menos las aves son la representación de Eren, ya que literalmente cuando Armin tiene esa conversación místico-mágico con Eren, era un ave la que se acercó a él. Y ya cuando Mikasa, que después de todo lo que sufrió, después de todo el maltrato que le hizo sufrir Eren, ella se encuentra en el mismo árbol donde comenzó esta historia con Eren, bueno, la cabeza de Eren bajo el arbolito así, ya todo muerto, morido. Y resulta que un pajarito le pone la bufanda. Y termina la obra como, gracias Eren por ponerme esta bufanda. Y ese es el final de Shingeki no Kyojin. Eren convertido en un pajarito y Mikasa destrozada emocionalmente, que nunca pudo superar la muerte de Eren Jagger y se quedó toda su vida lamentando. Eso no es un final feliz. O sea, el conflicto sigue ahí, o sea, los poderes titánicos se fueron, ok. Paradise ya no es un peligro muy grande para el mundo, supongo. Pero igual, siguen teniendo resentimiento. Ni siquiera Historia, que supuestamente seguía el plan de Eren Jagger, pudo transmitir su mensaje de que ya, la paz, ya se acabó. No, hay que prepararse para un futuro ataque. Que en un contexto real, hablando del mundo real, alejándonos de Shingeki no Kyojin, ¿saben cómo actualmente el mundo está en paz? Simple, cada país tiene sus milicias, tiene sus ejércitos, tienen esas armas. ¿Para qué las tienen? Para no usarlas, para que estén ahí. Por si un país intenta atacar al otro, que sepa que ese país tiene cómo defenderse. Ok, eso en el mundo real se acepta, pero Shingeki no Kyojin no es un mundo real. El mensaje que entrega es un mensaje que no llega absolutamente nada. Y vuelvo y repito, me gusta Shingeki no Kyojin, me encanta, es una obra maestra en muchos aspectos, pero este final siento que traiciona la obra. Literalmente, ni siquiera me importa que al final los verdaderos sentimientos de Eren Jagger sea que, oh, amo a mi casa, te quiero Armin, tú eres el salvador de la humanidad. O sea, para mí eso era súper obvio. Si seguías la cronología del desarrollo de Eren Jagger, te dabas cuenta que sí, que Eren siempre fue un niño llorón. Solo que muchos fanáticos, oh, Eren es tan edgy, me encanta. O sea, huevones. Les encantan los protagonistas edgys. No les gustan los protagonistas bien desarrollados, pero bueno, eso ya entra en otro tema. El punto es que este final no es bueno, así de simple, no es bueno. ¿Es satisfactorio? La verdad que sí. A mí me satisfajo. Me dejó llenecito, con la barriga llena. Pero no es bueno. No es nada bueno. Y sé que muchos mangas van a tomar elementos de Shingeki no Kyojin. Y seguramente estas cosas lo van a corregir. Ya que, por ejemplo, Devilman no es una obra perfecta. Tiene bastantes errores. Pero obras posteriores que tomaron elementos de Devilman, como por ejemplo Parasite, corrigieron sus errores y llevaron la narrativa del manga a un nivel más allá. Yo pienso que Shingeki no Kyojin hizo eso. Llevó la narrativa del manga un pasito más allá. Y que futuros mangakas sepan aprender tanto de los aciertos como de los errores de Isayama. Ya que yo pienso así, independientemente que el final haya sido bueno o malo, lo importante es haber disfrutado el camino, y yo lo disfruté.